Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que es la nacionalidad por residencia. Y vamos a hablar de la nacionalidad por residencia porque en particular, y ya vamos a ampliar ese punto, para los iberoamericanos, el Estado español apenas exige 2 años de residencia legal para podernos acoger ese gran beneficio que es el adquirir la nacionalidad española. Pero no nos adelantemos. La nacionalidad por residencia exige como norma general el que el solicitante lleve residiendo de manera legal y continuada en territorio español 10 años. En general son 10 años, es mucho tiempo. Por ejemplo, un marroquí que se quiera acoger a la nacionalidad española tendrá que acreditar que ha residido en territorio español de manera legal y continuada 10 años. Luego este término de 10 años se puede reducir a 5 si quien lo va a solicitar, si quien va a solicitar esa nacionalidad española ha estado como residente en régimen de asilo o refugio. Entonces, para refugiados o asilados son 5 años de residencia legal. Ahora bien, como decíamos hace un minuto, para ciudadanos iberoamericanos, digamos que es el colectivo al que principalmente nos dirigimos, pero bueno, igual podríamos hablar de sefardíes o andorranos, podríamos hablar de un término de 2 años máximo de residencia legal para poder solicitar esa nacionalidad española. Y finalmente hablamos del término de 1 año, apenas 1 año de residencia legal para quien es cónyuge de un ciudadano español o para quien ha tenido un hijo en España. A ese hijo que ha nacido en España solo se le exigirá 1 año de residencia legal también para poderse acoger a la nacionalidad española por residencia. Pues bien, entonces tenemos 10, 5, 2 y 1 año. Apenas 2 años para la inmensa mayoría de personas que son inmigrantes iberoamericanos que vienen a trabajar a España de manera general. Pues a todos nosotros nos exigen 2 años apenas de residencia legal. ¿Qué pasa cuando usted no se acoge a este derecho? Pues se está poniendo en un gravísimo riesgo su estabilidad y la de su familia. ¿A qué me refiero? En el despacho llegan permanentemente muchas personas que tienen una vida normal, son personas honestas, que están trabajando y tal, pero que en un fin de semana, en una reunión como las que tiene toda la gente normal, decidieron tomarse no una, sino 2 cervezas, no 3, 2 cervezas. Y justo con la mala suerte de que los detuvo la policía ese día. Pues eso hace que se les vaya a iniciar un proceso penal por un delito contra la seguridad vial, un delito de alcoholemia. Seguramente esta persona no va a ir a prisión, ni muchísimo menos, se va a arreglar con una retirada de carnet y una pequeña multa. Pero desde el punto de vista de extranjería, ya va a tener antecedentes penales, y por tener antecedentes penales no va a poder pedir la nacionalidad española. Y es posible, dependiendo del delito y del tiempo en que se le vaya a vencer la tarjeta de residencia que tiene en ese momento, que tampoco pueda llegar a renovar la tarjeta de residencia. Luego una persona que a lo mejor lleva 5 o 10 años, conocemos casos de gente hasta con 17 años de residencia legal en España que no habían pedido la nacionalidad, con toda una vida ya hecha y construida con tanto sacrificio en territorio español, pues que van a perder no solo la posibilidad ya de hacerse españoles, sino además la posibilidad de renovar, es decir, van a caer en una situación de ilegalidad en España. Entonces, ¿por qué hablamos en términos un poco no solo serios, sino trágicos de este tema? Pues porque es así, esa es la realidad. La realidad no es lo que queremos, sino lo que es. Y lo que es que o usted aprovecha esa gran posibilidad de hacerse ciudadano español sin renunciar, porque eso no es una obligación, usted no tiene que renunciar a su nacionalidad colombiana o peruana o ecuatoriana, suma a su nacionalidad de origen la nacionalidad por residencia que le otorga el Estado español, lo cual le permite directamente trabajar en cualquiera de los 27 países que hacen parte actualmente de la Unión Europea. Ya veremos qué pasa con el Reino Unido. Trabajar, estudiar, viajar,
le permite viajar a los Estados Unidos sin necesidad de pedir visas a Japón, a Canadá, etc. Luego son beneficios tremendamente importantes. Le permite que si usted obtuvo la nacionalidad española y vive aquí en España, pero tiene un hijo en su país de origen, un hijo preferiblemente menor de 18 años, pero este derecho inclusive llega hasta los 20, le permite que su hijo, estando allí sin necesidad de venir a España, pueda obtener la nacionalidad española recientemente obtenida por el padre, pues por régimen de opción. Luego son múltiples los beneficios para usted, para consolidar sus derechos, para que una simple alcoholemia no se vuelva una tragedia, sino que como ciudadano español, vale, tuvo la mala suerte, va a perder su carnet de conducir y va a pagar una multa, pero no va a ir más allá, no va a poner en riesgo su estabilidad y la de su familia aquí en España. Le permite darle la nacionalidad por régimen de opción a los hijos que están en su país de origen, y algo muy importante que a veces no caemos en cuenta, le va a permitir influir políticamente en la continuidad, en lo que va a pasar en este país. Y eso es importante, que usted asuma sus obligaciones políticas, le van a dar cierto carácter y cierto peso a la inmigración latinoamericana, y eso, al igual que en los Estados Unidos, terminará por tener tal peso que al final no nos quiten las tarjetas de residencia porque no podemos trabajar, o no nos prohíban reagrupar a ciertos familiares, o no nos quiten la tarjeta sanitaria para nuestros padres cuando decidimos reagruparlos. Todo ese tipo de cosas son decisiones políticas, son valoraciones que entrarán a tener fuerza y a tener valor cuando nuestro valor en términos políticos sea mucho más fuerte del que es actualmente. Entonces, por usted, por su familia y por su responsabilidad social, creo que es ideal que usted aproveche, y con esto ya concluimos, que con apenas 2 años de residencia legal usted puede hacerse a la nacionalidad española. Muchas gracias.